estaba la entrevista de la jornada de ayer de Luis Majula al presidente Macri. El presidente Macri decía un show mediático y político. ¿Ustedes creen que ha sido eso? No, yo digo, es un juez de la nación, sí, con pruebas, con elementos, que se ha presentado al Congreso de la Nación en forma pública, con versión taquigráfica, y ha expuesto el proceso de su investigación, digo. Y lo que se insera ahí es una ruptura del modelo institucional de la Argentina del 83 hasta el 2015, digo. Hay una ruptura, el presidente, en parte de su pérdida de credibilidad, es una cierta ruptura del Estado de Derecho, de pérdida de orden jurídico. Un presidente no puede referirse a un juez, no puede referirse, es decir, ha hecho varias, digo. Un presidente no puede hacer el discurso que hizo el primero de marzo diciendo en forma mesiánica este es el camino, no hay otro camino. Cuando un presidente de la democracia se para y dice vamos por acá y no hay otro camino y ustedes 70 años atrás el pueblo argentino es tonto, porque en realidad se refiere al pueblo argentino, sí, que no supo darse mejores gobiernos, digo, además de mesiánico es autoritario. Y hay una pérdida muy fuerte. ¿Quién va a venir a invertir con un presidente que dice se hace lo que yo digo y si no, están todos equivocados? La imagen de un poder ejecutivo que avanza sobre la justicia, ¿ustedes sobre el orden de Estado de Derecho? ¿Se está naturalizando esa figura? Yo creo que fue muy poco feliz, porque directamente dijo lo que pensaba, sí, que va a intervenir y que para él hay que sacarlo, ni siquiera hay que escucharlo, ¿no? Entonces este es un juez que va a volver al Congreso, va a estar en la bicameral para volver a declarar. Hay que tener respeto a ese procedimiento. Es transparente, está el oficialismo también para escucharlo. Y aparte hay un tema que a mí me preocupa mucho, que fue el tema de los espías, de las escuchas. Yo le he escuchado decir hace ya más de 2 años a la doctora Carrió, saliendo de Comodoro Pi, que iba a denunciar a Magdalani, que era la segunda de la AFI, porque la espiaba a ella. Pues no sé en qué quedó esa investigación. Sí. Ahora usted imagínense que si una socia del Poder Ejecutivo, del Gobierno, perdón, es espiada, teme que la espíen, lo que nos puede pasar a la oposición. Entonces, hoy vemos que todo aquello que ella insinuó parece que se estaba desarrollando con mucha profundidad. Domínguez. A ver, 3 cosas. Primero, la inteligencia paraestatal es un hecho repugnante a la democracia, sí, y absolutamente incompatible con el Estado de Derecho. La injerencia del presidente en la división de los poderes de la República, no hay antecedentes de que el presidente se meta de lleno en los temas judiciales como se ha metido. Y tercero, ratifica la persecución política a quienes piensan diferente, empezando por la persecución que hay y la violación de todos los procesos y todas las garantías constitucionales en los procesos penales que vienen sufriendo desde la expresidenta hasta varios funcionarios. Esto no significa ni eximo de responsabilidad a los funcionarios, pero se violentaron todas las garantías constitucionales en la Argentina. Usted dice que hay persecución política para el juez. No tenga la menor duda que se utiliza la política para la persecución de opositores. De opositores. Y esto hay que ser absolutamente claro. Nunca antes un presidente de la República o la inteligencia nacional estuvo al servicio del presidente como si fuera un patrón de estancia. Ahora, lo que quiero plantearles es esto. Es un gobierno que llega al poder diciendo vamos a transparentar la justicia. Y yo leo las declaraciones del jefe de gabinete de Marcos Peña de las últimas semanas, la entrevista que le da a La Nación y Clarín. Ahí ya me queda en claro que en realidad hay una cuestión un poco paradójica, ¿no? Donde por un lado se dice eso nuevamente y por otro lado se avanza sobre una cuestión... Yo quiero decir algo antes de seguir con el tema. Sí. El día viernes, el doctor Ramos Padillo era calificado en primer orden para cubrir un juzgado federal de La Plata, el mismo día que los miembros del gobierno y al final el gobierno lo calificaban de esa manera, el presidente pedía el juicio político. Primero, por respeto a la institucionalidad del Congreso de la Nación. Está en la Casa de la República, en la Casa de la Democracia, en la Casa de lo Diverso. Y tiene que decir, necesito garantía. Yo creo que el juez Ramos Padilla ha tenido un coraje inusitado y además ha sido impecable en su posición. No ha sido una posición tomando partido por nada. Relata la información que se le pide, que lamentablemente desvela la persecución política y la inteligencia paraestatal. Periodistas, carpetas de periodistas, seguidos por inteligencia nacional y extranjera. Digo, esto no
Son cosas que no han pasado en democracia. Tenemos los dueños de este canal presos, sin condena. Digo, no, ¿dónde? Dueños de medios de difusión presos. Yo creo que la respuesta que uno esperaría es, en vez de poner sobre sospecha de antemano y prejuzgar, un tema tan importante que profundizar hay que escucharlo la investigación. Hay que escucharlo, está hablando, como dice Julián, en el Congreso, no está en un comité. Y además creo que las cosas objetivas que dijo y las pruebas que se acreditaron, da para que todos tengamos una profunda preocupación y no para que la primera reacción sea: voy a echar al juez, ya prejuzgo, ya digo que es una maniobra como otras que existieron. Es muy grave. Bueno, el gobierno lo que dice es que esto forma parte de una maniobra para embarrar la cancha en la causa de los cuadernos, ¿no? Y por eso está en el medio el fiscal Stornelli. Pero es cierto o no las cosas que se plantearon en esa declaración. Acá hay, digo, pruebas concretas extraídas del celular de D'Alessio. El fiscal Stornelli lo que debió haber hecho es presentarse a declarar y entregar su celular. ¿Por qué Stornelli no se presenta? Digo, porque somos todos iguales, como sacó una periodista, una colega suya, somos todos iguales ante la ley. Parece que no. Esa colega debió haberse referido al fiscal Stornelli diciéndole: señor, vaya a declarar y presente. Porque es un fiscal de la nación. Tiene más obligaciones que cualquier otro ciudadano normal por la investidura de su cargo. Digo, y no lo ha hecho. Además, ¿sabes qué? Digo, es lamentable que estemos discutiendo este tema de esta farsa institucional con lo que está pasando en la Argentina. Claro. En Buenos Aires tenemos gente que no come. Esta noche hay 40% de argentinos que no comieron. Un montón de argentinos que mañana salen a buscar trabajo. Y un montón de argentinos que no pueden pagar el pasaje. Quien tiene que llevar de un lugar a otro a sus 2 hijos y se tiene que desplazar él, son 60 pesos. Necesita para moverse de un lugar a otro 120 pesos. Es una locura que estemos hablando esto en la Argentina. Es una locura que la Argentina, en esta Argentina, tenga que pensar cómo se engancha, ¿no?, de las tarifas. Para que eso pase tienen que romper el Estado de Derecho. Exactamente. La ruptura del Estado de Derecho. Yo no creo que esto es casualidad, ¿no? Siempre aparece un tema nuevo para no hablar de lo importante. Ahora creo que estos tiempos se acabaron. Esto de que hoy hayamos escuchado a un presidente negando la realidad, hablando otra vez de promesas, ya prometió todo. Yo creo que este es un gobierno, yo digo siempre, que ha gobernado para la Argentina electoral. Y hoy le apareció la Argentina real. No la entiende, no la comprende, no tiene respuesta. Por eso que se van a seguir inventando causas, ataques, para que no estemos discutiendo lo que día a día pasa. Es muy benevolente, perdón. Yo creo que nuestro patriarca, como lo cargábamos recién, es muy benevolente. Esta ha sido una Argentina gobernada por mesas dineristas que han hecho una transferencia extraordinaria en dólares, nos han hipotecado el futuro sobre una deuda que no fue aprobada por el Congreso de la Nación, ni tiene el consentimiento de las fuerzas políticas de la República. La del fondo no. El problema acá es que en el presidente hace sentir que los argentinos le molestan. Como es un modelo primario financiero, es energía, es minería, es agro y finanzas. Entonces sacamos los próceres de los billetes y ponemos animales y paisajes. Los argentinos molestan. El gobierno ratifica el rumbo, ¿no?, desde el punto de vista económico. Ahora, recién de Mendiguren decía, hay una especulación de carácter electoralista. Pero esto está prendido con alfileres, no lo pueden contener. Pero el gobierno no empezó ya la campaña, no está polarizando, no está trazando un mapa con Cristina Fernández de Kirchner de un lado, con el kirchnerismo de un lado. Incluso en las últimas horas ha sumado a Roberto Labaña y también el presidente le ha pegado, ¿no?, en términos políticos. Son nervios. Y ahora yo creo, como dice Feletti, acaban de recibir un aporte, veo que ahora no, las empresas no pueden aportar, todavía no quedó claro el aporte de la campaña, ahora se lo dio el fondo, ¿no? Lo peor es que es responsable por los argentinos ese aporte de campaña. No, y además la parte lo va a pagar el próximo gobierno. Por eso. Entonces yo quiero mirar para adelante porque vamos a entrar en una campaña electoral. Yo creo que lo importante es que la gente nos exija a la política definiciones concretas de lo que queremos, de lo que proponemos. Pues yo creo que en eso hay una gran coincidencia en la mayoría del campo nacional. Entonces a mí me molesta mucho, que estoy seguro que son minoría en términos de opinión, mayoría en términos de poder económico, que hoy estén imponiendo cosas que todos sabemos, de alguna manera, que termina mal. Porque nos van a dejar, el fondo también lo tiene que saber, va a ser traumático, ese con es el una problema. Profunda deuda, 100.000 millones adicionales, un gobierno, un país que va a decrecer 2 o 3 puntos este año y deja 170.000 millones de dólares para
pagar al próximo gobierno. Pero ¿cómo es el mapa de la política? El gobierno planta bandera y lo que dice es, bueno, la baña es parte del pasado. Pero para el presidente todos somos... Digo, un presidente no puede decir que durante 70 años los argentinos vivieron equivocados. Está lesionando la autoestima del pueblo argentino, primero. Porque el pueblo argentino se dio los gobiernos que se dio, tuvo procesos de avance, de retroceso, pero es el pueblo argentino, el que vive en este país. Y él es un presidente que puede estar 4 años y quién sabe cuánto más. Entonces digo, es lesivo para la autoestima de los argentinos decir permanentemente que durante 70 años se vivió equivocado y él es un mesiánico que nos viene a resolver. Y el otro tema que es muy importante es que esto se tiene que resolver en el marco de un gran frente nacional, con mucho acuerdo, porque para gobernar también se va a necesitar un consenso de trabajadores, de empresarios, de todas las fuerzas productivas del país. Si no, no se sale, porque la lesión sobre el país es muy grande. Implica un gran grado de desprecio hacia los argentinos. Quiero compartir con ustedes lo que es un informe muy pequeño del tema alimentos, ¿no? Que es preocupante y que ha registrado aumentos en las últimas horas también. Lo compartimos. Bueno, me dicen que ya va a estar, ¿eh? Quiero preguntarles con respecto a este tema, ¿no? Digo, se ha registrado un aumento relevante de lo que es alimentos. Me dicen que lo tenemos, lo vemos, ¿les parece? Y ahora analizamos. Que el tren vaya mejorando cada día más, hacer los accesos viales que hacen falta, que las aduanas funcionen mejor, que tengamos mejor conectividad de internet, que también estamos trabajando mucho en todo el país. Ya el 4G está cubriendo el 80% de la Argentina, para fin de año el 90%, pero tenemos que llegar a donde podamos con otras herramientas también. Entonces creo que esta dinámica es la buena. Esta dinámica de el hacer y el estar todos conectados, a ver cómo maximizamos las oportunidades, es lo que nos lleva al futuro. Tiene un aumento importante en materia de alimentos. Esto es, las principales empresas productoras de alimentos en la Argentina, ustedes ya saben cuáles son, que gravitan casi por el 80% de los productos que vemos en los supermercados, han enviado precisamente a los supermercados lo que son listas nuevas de precios con remarcaciones que van desde el 7 al 15% en cuestiones tan sensibles como aceite, fideos, hierbas y harinas, alimentos que están hechos a base de harina, todo lo que tiene que ver con la canasta básica. Tenemos de secretario de Comercio al dueño de un supermercado, que dejan que los precios suban, que aquellos precios que tienen un mercado internacional, que pueden ser competitivos en términos de que ha bajado el salario argentino en dólares a la mitad, se exportan y se deja sin alimentos a la mesa de los argentinos. Si ustedes leen en C5N todos los días... En los reportajes, en los noticieros. Yo antes comía y ahora no como. Es toda una propaganda, ¿eh? ¿Es una propaganda? Es una propaganda sistemática. Tenemos casi 2.650 comedores y merenderos que ya no damos abasto. A ninguno le están llegando los camiones con alimentos. No, están desabastecidos nuestros comedores y merenderos. Que aparte que no se están abasteciendo con mercadería, la mercadería que nos entregan a nivel nacional no es de calidad tampoco, o sea que no cumple la cadena alimentaria. Me mato que esté comprando segunda marca, porque si no los chicos no toman leche. Por ahí vas a un lugar, está más barato allá, volvés, acá está más caro, lo volvés a ir para el otro lado, ya lo aumentaron. Luchar contra la inflación. Señor comerciante, recuerde que su exhibición es obligatoria. Y usted, señora o señor consumidor, tenga en cuenta que los precios que figuran en la lista son precios máximos, no precios fijos. O sea que si camina, puede encontrar precios más bajos todavía. Tenga la lista siempre a mano. La ayudará a cuidar el centavo que ahora tiene valor. Para ganarle a la crisis, el país necesita de los argentinos. Porque no solo exportamos alimentos, estamos exportando la capacidad de producir alimentos, con la convicción que igual tenemos enorme lugar para seguir exportando lo nuestro y enseñándoles a los demás a producir alimentos. Bueno, ahí, a ver, Elisa Carrió decía que hay complicaciones para comer en la Argentina y que eso es propaganda, que no es real. El gobierno vinculó los precios internos a los precios internacionales. Entonces, para un frigorífico, exporto carne a donde pueda, y los argentinos comen menos carnes, menos leche, menos harinas. Pero forma todo parte de la canasta básica, está subiendo en este momento,
están subiendo los precios de la canasta básica. Siempre, pero desde el momento que nosotros vamos a discutir a una audiencia pública la tarifa del gas y el Enargas convalida que comience una discusión de $4.62 el precio del gas en Boca de Pozo, que nadie sabe cómo se obtiene, porque es el precio internacional, o sea, se parte del precio internacional y los argentinos terminan pagando el gas más caro que los chilenos, porque esa es otra cosa. Digo, si no desvinculamos los precios internos de los internacionales de la canasta básica, como dijo Julián, los argentinos no van a comer. No van a comer. Esto partió desde el arranque. Este gobierno, desde el arranque, pues yo digo, la sorpresa, no podía haber sorpresa. Ahora, el gobierno no monitorea, no supervisa los precios. Tarifas, dolarizó combustible. Al sacar las retenciones, dolarizó los alimentos. Los argentinos exportamos lo que comemos. Los chilenos exportan cobre, sube el cobre, están felices, no se lo comen. Cuando nosotros suben los precios, si no tenemos un sistema, retenciones o lo que se tiene que establecer, uno no puede tener una sociedad que gana en una moneda, pesos, y paga tarifa, comida en dólares. No existe. Entonces hoy estamos sorprendidos, lo único que no se dolarizó en la Argentina es el salario. Sí, es la única variable que ha quedado rezagada con respecto a todo el resto de las variables de la economía. Pago precios internacionales con salarios locales. ¿Hay una respuesta política a esto? Primero, no hay diálogo social en la Argentina, no hay una mesa de concertación. Por lo tanto, no hay prioridades nacionales, no hay prioridades estratégicas, no hay un horizonte de qué queremos de la Argentina de los próximos 10 años. Por lo tanto, lo que pasa todo esto... ¿Por qué no hay? ¿Pero por qué no hay? Porque el gobierno es rehén de las decisiones del Fondo Monetario Internacional. Me decía un gobernador que sintió repugnancia democrática cuando fue al Banco Central y se encontró al costado con una oficina de quien monitorea a la Argentina, un funcionario del Fondo Monetario Internacional. Hay una oficina del Fondo Monetario ahí, ¿no? Sí, después de 15 años de no tenerla. Bueno, les quiero agradecer muchísimo, ¿eh? De menos usted me iba a decir algo. No, voy a hacer algo que voy a hacer medio disruptivo. Acá dice no se puede hacer otra cosa, ya que vos hablaste de la oficina. Un día escuchaba a Evo Morales, no tenemos que ir a Bulgaria. Evo Morales dice, cuando él asumió, se encontró adentro del Banco Central de Bolivia una oficina del Fondo Monetario. Por supuesto lo corrió. Ahora, ¿qué hizo Evo Morales? Llegó, por eso que se puede hacer mucho, llamó a todas las empresas petroleras que estaban y le dijo, señores, no puede ser que el gas abajo es mío y me lo pagan 20 centavos el millón de BTU. Lo sacan y ustedes lo venden a $4.20. Lo llamó a todos, renegoció con todos. ¿Se fue a alguna empresa de Bolivia? Ninguna. Hoy Bolivia es casi investment grade, récord de acumulación de reservas, pagó un aguinaldo adicional a todos los empleados a fin del año pasado. Se puede hacer muchísimo si estamos dispuestos a mejorar la redistribución del ingreso en la Argentina. Ha sido muy amable, se les agradezco mucho. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, síganme porque vamos a estar hablando ahora de uno de los temas que generó cierta polémica a lo largo del fin de semana. Hoy todavía, sobre todo las radios, ¿no?, recogían lo que era esta información y había discusiones con respecto a esto. Quiero marcarle 2 o 3 cosas importantes y ya vamos a nuestra próxima mesa. Vamos a estar hablando de el dólar, también del precio de los alimentos, de la economía en general y sobre todo de la política del Banco Central. Exclusivo, dice Infobae, el ranking de los 11.431 pasajes que canjearon los 72 senadores en el año 2018. Se generó una polémica enorme porque obviamente el foco de todo esto es que los legisladores, pero puntualmente aquellos que tienen la Cámara Alta, quienes forman parte de la Cámara Alta, que son 72 senadores, tienen la posibilidad de canjear lo que son tramos terrestres y también tramos aéreos, que se les asigna una vez por mes, por dinero en efectivo en caso que no los utilicen. Entonces, para tener una referencia, ¿no? Esta era la cuenta que se daba a conocer. Me parece que es importante que la conozcamos también. La dieta, 113.600, es decir, el salario básico, con los descuentos incluidos, los gastos de representación, 13.000 pesos, y el canje de pasajes, que este era el foco de la investigación, 91.140, eventualmente en el caso que se canjean directamente toda la totalidad de los pasajes disponibles. Esto daba un total de 217.740 pesos, que si uno lo anualiza, todo el conjunto de la Cámara Alta, todos los senadores, utilizando todos los pasajes disponibles, fíjense y prestan atención a esto y retengan este número, 188 millones de pesos es el presupuesto anual para eventualmente esta cuenta que implica la dieta, los gastos de representación y los pasajes. Miren ahora, y yo creo que se van a sorprender,
este número, me corro porque claro, le falta un 1, 1.700 millones de pesos diarios, señoras y señores, es el costo en intereses de la política que está llevando adelante el Banco Central. Estas son las letras que emite el Banco Central. Tiene que pagar intereses justamente por ese stock, por esa deuda que está generando el programa económico. Es decir, que hay un programa económico que ha puesto en marcha el gobierno que sistemáticamente genera que suba la deuda que tiene el Banco Central y se paga esta cifra por intereses diarios, para tomar que una referencia de las cifras que vemos y sobre todo de las cifras que forman parte de la discusión pública. ¿Por qué? Porque representa esta cifra 9 veces el total anual de la cifra que estábamos viendo anteriormente, que es eventualmente toda la asignación que reciben los senadores si canjeasen todos los pasajes, tanto terrestres como aéreos. 9 veces es el monto, en este caso es diario, en el otro caso era anual, que de alguna manera para mí debiera formar parte del debate. Claramente este es un tema que me parece que amerita que se discuta, es lo que vamos a hacer en este mismo momento. Un tema central, ¿no? Que uno a veces me dice, se especula muchísimo con cuestiones financieras que a veces resultan complicadas. La tenemos con nosotros a 2 economistas prestigiosos. Mara Ruiz Malek, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muchísimas gracias. Agustín Datelis. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Julián? Bueno, hablaba recién de la política monetaria y de la política cambiaria del Banco Central. Y lo primero que hace ruido es que el Banco Central sigue acumulando deuda y que eso en algún momento, el año pasado, termina desinflándose esa deuda a través de lo que es una devaluación muy fuerte y por otro lado a través de un canje que también empieza a alimentar estas nuevas letras del Banco Central. Digo, ¿cómo están viendo este escenario? No, lo más grave es que sí, no estaría funcionando el apretón monetario para parar la inflación mientras el Banco Central acumula un montón de LELIQs y cada vez que acumula LELIQs y sube la tasa, sí, tiene que emitir para pagar esos intereses, y como emite para pagar los intereses y tiene un objetivo de no emitir, tiene que mantener la tasa alta para poder volver a colocar todas esas LELIQ. Entonces estamos como una especie de bola de nieve donde el Banco Central se metió en una trampa. Si mueve un poquito la tasa, incumple su objetivo monetario y el dólar se devalúa. Si mantiene la tasa en este nivel, la economía no arranca. Está en una trampa en la que se metió solito. Sí, Datelis. Sí, lo mismo, pero imagínate la sensibilidad, en el día de hoy se vio, ¿no? Digo, en el día de hoy, lo que está haciendo ahora el Banco Central, imagínate el extremo en el que estamos. La LELIQ, para todo el que nos está mirando, es un instrumento que tiene 7 días de plazo de vencimiento, ¿no? El Banco Central coloca el lunes y renueva el lunes siguiente, el martes. Las tasas de interés son altísimas. La necesidad de renovación es constante y se llegó a un punto tal donde es necesario desdoblar en 2 veces, en un mismo día, la licitación para tenerlo controlado. Hoy lo que ocurrió, el dólar arrancó un poco para abajo con esta nueva amenaza que hay, que con el acuerdo con el Fondo Monetario el gobierno puede salir y vender 9.600 millones de dólares de acá a fin de año. El primer movimiento que hubo bajó un poquito la tasa de interés y ya empezó a subir el dólar. Y de hecho al cierre de la jornada terminó un poquitito en variación positiva que venía cayendo. Es decir, lo que te está marcando esto es que estás al límite de la tasa de interés. Ya no hay más margen para recortarla. Una tasa que es de casi el 65% de nuevo, niveles de noviembre del año pasado. Y eso es muy riesgoso. ¿Por qué? Porque la presión sobre el dólar sigue latente, porque tenés virtualmente duplicada la cantidad de dinero que hay en la economía. Estas LELIQ ya superan el billón en el stock que hay hoy dando vuelta. La base monetaria, es decir, todos los pesos que existen dando vuelta en la economía, es 1.3 billones, más o menos, que la tenés duplicado, y esto en algún momento puede generar, lo que vos decías recién, la corrida. ¿El tema cuál es? Antes, el año pasado, donde el instrumento que se usaba eran las LEBAC, generaba un riesgo porque estaban en manos del público. Esto de la LELIQ, la invención del gobierno, fue que esté en manos de los bancos. Ahora, cuidado con los depósitos en los bancos y el comportamiento del público, porque del otro lado de estas LELIQ y todo este dinero que está en los bancos, están los depósitos, no es dinero propio de los bancos. Y estamos en un año eleccionario de mucha incertidumbre, es decir, si ese juego tan delicado que el gobierno está llevando adelante para de manera muy artificial sostener el dólar cerca de la banda inferior, en algún momento pierde ese delicado equilibrio, cuidado porque estamos al borde de una nueva corrida con todo lo que eso implica para una economía real en términos productivos que está en el peor de los mundos. Profunda recesión, alta inflación. Claro, uno, a ver, desde el punto de vista político, la premisa fundamental del gobierno o el ejercicio que hace es llegar con algún tipo de respaldo político, con chances a las elecciones,
y la condición sine qua non es mantener estable el tipo de cambio. Viaja a Washington el ministro de Hacienda, obtiene esta especie de permiso eventualmente para hacer las ventas. Ahora, hay un detalle que es muy interesante, que es esas ventas se habilitan por parte del Fondo Monetario, pero 60 millones de dólares por día. Es decir, que no lo deja el Banco Central poner, digamos, lo que se llaman ofertas por un monto muy importante, que de alguna manera eso sí tendría algún impacto en serenar el tipo de cambio. Cuando uno vende sistemáticamente una cantidad chiquita de dólares, lo que hay es una fuga que de alguna manera está consensuada con el Banco Central. El Banco Central te termina dando dólares que vos te podés llevar al exterior. Digo, ¿ustedes están viendo que eso puede impactar positiva o negativamente en la cotización del tipo de cambio a lo largo del año? Mira, el año pasado se hizo algo parecido. ¿No te acordás que el año pasado también, cuando entró la plata del fondo, vos subastas diarias, no funcionó para contener el dólar? A mí me pasa esto, como que el gobierno, igual que el año pasado, tiene las herramientas, tiene los dólares. Quizás en el largo plazo nosotros tenemos un problema de solvencia. Dentro de unos años vamos a tener que afrontar pagos muy grandes y no tenemos, digamos, a futuro la perspectiva de contar con esos ingresos. Pero hoy, 2019, el gobierno tiene herramientas para frenar una corrida. Ahora también las tenía en 2018 y no lo logró. Tuvo un comportamiento errático, hizo esto de las subastas, vendió un día, el Banco Central intervenía, se retiraba, intervenía el Tesoro, se retiraba y el dólar pasó de 17,18 a 40. Yo creo que el problema acá es que también el que te está dictando la política monetaria es el fondo. Y el fondo no tiene como objetivo que vos crezcas, pobreza cero o lo que quieras. El fondo te ha prestado dinero para que vos llegues más o menos a 2019 con aire, pero también tiene un compromiso con sus acreedores, con el resto de los países, de que ese dinero va a volver a las arcas del fondo en algún momento. Entonces el fondo te dice, controlame el dólar, pero no usando las reservas. El fondo tiene en la cabeza controlar el dólar para controlar la inflación, pero no quiere que uses reserva para controlarlo. Lo único que te queda es la tasa. Ahora, en una corrida muy fuerte, no hay tasa que valga. Si vos pensás que el dólar se va a ir mañana a 50, ¿a dónde tenés que poner la tasa para que esa corrida se frene? Es un valor que el Banco Central no sé si se va a atrever a poner, por suerte, porque sería un valor mucho más disruptivo incluso que el de ahora. Entonces el problema creo que es que la política te la está haciendo al fondo y quizás no tiene los mismos objetivos de corto que vos. Tatelis. Claro, eso es un tema importante. Los objetivos no son los mismos. Vos pensás que el Fondo Monetario, que lo que quiere es recuperar su deuda, no ve con malos ojos una devaluación más fuerte, siempre que se logre contener el traslado a precios. Y ahí aparece debate sobre si se usa como ancla en los salarios, etcétera. Pero digo, no ve con malos ojos una devaluación más fuerte que haga ganar competitividad de alguna forma a la economía y generar más dólares en el resultado comercial, que la economía importe menos y exporte más. El gobierno sí está muy preocupado por el tema del dólar, pero por motivos eleccionarios. El gobierno leyó el año pasado que donde hay una corrida y empieza a generar incertidumbre la suba del dólar, se traduce automáticamente en una caída de la imagen del presidente, la intención de voto. Pero ahí está el juego. Hasta ahora lo que pasaba era que por el ancho de las bandas que se acordó con el Fondo Monetario, vos pensás que hasta 50 pesos, o un poquito más todavía de 50 pesos, que es hoy el límite de la banda de la zona superior, el dólar podía deslizarse sin que el Banco Central pudiera hacer nada, ni vender, ni intervenir. Ahora, esta modalidad que se adoptó es algo medio intermedio, porque por un lado, lo que vos marcabas, vos decís, bueno, 9.600 millones de dólares de oferta es un adicional que le dice al mercado financiero, espera que podemos estar del otro lado defendiendo la cosa. Ahora, como una corrida es una pulseada entre el Banco Central y quienes están del otro lado, si vos le decís, sí, yo tengo 9.600, pero puedo vender solo 60 por día, pierde fuerza ya. Entonces ahí la posibilidad de la corrida existe. Hay cuestiones que son incompatibles. Hoy todo esto está muy artificialmente sostenido en el juego que sigue el mercado financiero, siempre por su propia lógica, que es el debate entre el pánico y la codicia. Hoy lo que logró el gobierno, por ahora, muy de corto plazo, es que domine la codicia y de que el mercado financiero esté decidido a seguir con tasas de interés tan altas, a mantener sus posiciones en pesos, pero monitoreando muy de cerca el dólar. Ahora, cualquier ruido, cualquier evento extraordinario, interno o interno, te dispara la corrida y por el acuerdo con el Fondo Monetario, los instrumentos con los que cuenta el gobierno para poder actuar, la verdad que son muy limitados. Brevemente quiero preguntarles cuál es la proyección que uno tiene con respecto a la inflación en todo esto, ¿no? Porque si el dólar empieza a moverse, también se retroalimenta la inflación. Digo, ¿cuál es el pronóstico, el escenario, sobre
sobre todo teniendo en cuenta los alimentos y los servicios, que son un factor importante. Mira, nosotros en el Instituto de Trabajo y Economía, cuando hicimos las proyecciones de inflación, nos daba que la inflación que proyectan el resto de las consultoras privadas, que supera el 40% para este año, se cumplían solo si el dólar efectivamente se mantenía en el piso de la banda a lo largo del año. Y si no, ya tenías 3, 4, 5 puntos más, en algún caso extremo superando el 40% en promedio en el año. Con lo cual, las perspectivas son de una baja de inflación muy leve. Y veo difícil además que los salarios puedan acompañar efectivamente ese aumento de los precios. Ya ni te digo recuperar lo del año pasado, con lo cual la perspectiva para la actividad y para el consumo es bastante mala para este año. Sí, parecido. Desde la consultora lo que estamos proyectando para este año es, en un contexto de estabilidad cambiaria como el gobierno pretende, con el dólar siguiendo cerca de la banda inferior, en torno a 40% sería la inflación, o sea, un poco menos que la del año pasado, pero muy alta. Si el dólar empieza dentro de esas bandas a crecer y acercarse a la superior, que para fin de año va a estar ya alrededor de los 52 pesos, una cosa así, ahí ya el traslado a precios va a ser importante, pero es muy difícil, digo, ahí te puede llegar a generar esa devaluación del 30%, 15 puntos adicionales de inflación, o sea, te vas a un escenario de inflación muy alta, muy por encima de la del año pasado, y además ya en esos contextos de corrida, de traslado a precios y de incertidumbre tan fuerte, podés irte una dinámica bastante compleja y difícil de ponerle un número y predecir, ¿no? Quiero agradecerles muchísimo, han sido muy amables realmente. Gracias. Hacemos una pequeña pausa y ya regresamos.